Le damos la bienvenida a nuestro querido pastor Claudio para traer la palabra del día de hoy. Gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el oficio que nos has dado. Ayúdanos a entender el día de hoy lo maravilloso y la posición que nos has dado como iglesia y como pueblo, para que podamos ejercerla, Señor, y para que te sirvamos como tú eres digno. Te pido que tú seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesucristo, en este mensaje el día de hoy, en todos tus hijos y en todo tu pueblo. Que tu voluntad y tu bendición se extienda a toda la tierra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? ¿Qué? ¿Quién dijo por ahí? Somos su pueblo. Eso vimos, ¿se acuerdan? Que somos un pueblo escogido. Pues esta semana el Señor me dijo, diles que son real sacerdocio. Y dices, Señor, ya sé qué versículo estás viendo. Y ese versículo que está ahí en Segunda de Pedro, donde dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sí? Yo me acuerdo que pensaba antes que pues los sacerdotes eran los que veíamos en la iglesia. ¿Sí se acuerdan de los sacerdotes, no? Yo me acuerdo que pues, yo creía, esos son los sacerdotes. Entonces cuando llegué a la palabra de Dios y vi lo que dice la palabra de Dios acerca de que nosotros somos real sacerdocio, y luego en Apocalipsis 1:6 dice que somos un reino de sacerdotes y gente santa. O sea que si tú estás en el reino de Dios, la Biblia dice literalmente que eres un sacerdote. Si estás en el reino de Dios, la Biblia, no yo, no lo decimos nosotros los cristianos, lo dice Jesús. Dice que Él hizo para sí mismo un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es gente santa? Gente apartada para Dios. Entonces, ¿esto es cierto o hay ciertos sacerdotes y nosotros, esto es nada más como subliminal o metafórico? ¿Somos sacerdotes o no somos sacerdotes? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién le creemos? O sea, tú irías a la gente y le dirías, ¿es que yo soy sacerdote? ¿Qué pensaría la gente? Pero, ¿somos o no somos? Jesús dice que somos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué es esto de ser un sacerdote. Pero además dice, son ustedes real sacerdocio. Ni siquiera dice un sacerdote común. Dice real. Real no de realidad, sino de realeza, de reino. Sacerdote del rey. Y además, bien interesante, es que el rey, que es Jesús, es nuestro sumo sacerdote. Comprender esto es bien importante. De hecho, el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos está dedicado a explicar esto. Ustedes lean la carta de Hebreos después del día de hoy y van a comprender que toda la intención de Pablo es hablarle a los hebreos y explicarles este asunto nuevo, porque los israelitas tenían un sacerdote que era descendiente de la tribu de Leví, y el primer sacerdote de la tribu de Leví fue Aarón, escogido en la ley de Dios, y fue escogido como sumo sacerdote. Entonces Aarón desempeñaba un oficio en el pueblo de Dios. Pero el libro de Hebreos, el apóstol Pablo está hablándole al pueblo de Israel, diciéndole que ahora tenemos otro sumo sacerdote y que todo el modelo anterior ya ha sido sustituido por un nuevo modelo.
y que el nuevo sacerdote no entró al lugar santísimo al que entraba el sacerdote de la descendencia de Leví, que era Aarón, sino que el nuevo sacerdote que tenemos entró al cielo. No entró solo a la tienda de campaña, y que por cierto solo podía hablar una vez al año, podía entrar una vez al año ese sacerdote. Y nadie más podía entrar, solo él era el único que podía entrar. El apóstol Pablo les está diciendo en la carta de Hebreos que ahora hay un nuevo sacerdocio y que ese nuevo sacerdote, que es Jesús, se ofreció a sí mismo por los pecados para entrar hasta el cielo mismo y desde ahí hacer su función sacerdotal, que es interceder por nosotros. Y todo lo que hacía el sacerdote arónico, el sacerdote levítico, que es Aarón, que por cierto era reemplazado cada que moría, una y otra vez era reemplazado, tenía que ser reemplazado. Este nuevo sacerdote entró sacrificándose a sí mismo, ya no machos cabríos y corderos derramando sangre de animales, sino ahora derramando su propia sangre, limpia y pura, y entrando una vez para siempre a la presencia misma de Dios, esto es al cielo, para interceder por nosotros, y además dejando abierto el camino para que no solamente Él, sino todos los que son por la fe en Jesús, podamos entrar a la presencia de Dios. Y por eso es que Él nos incluye a todos y dice, ustedes son un reino de sacerdotes y de gente santa. Santa porque hemos sido apartados y hemos sido limpiados por medio de su sangre. Entonces, ¿qué es un sacerdote? Etimológicamente, la palabra sacerdote viene de la raíz sacra o sacer, que es sacro, sagrado, y la raíz indoeuropea, que es dote o de, que quiere decir hacer, oficio, regalo o don. Es alguien que ejerce como un regalo y como un don las cosas sagradas de Dios. Entonces nosotros, al ser sacerdotes, ejercemos, hacemos todo lo sagrado, todo lo que Dios nos ha encomendado, todo lo sagrado. Y analizar cómo era el sacerdote Aarón y cómo era su relación con Dios como sacerdote y cuál era su función delante de Dios y delante del pueblo, nos ayuda mucho a entender cuál es la función de un sacerdote. Eso lo pueden ustedes encontrar en el Antiguo Testamento y ver cómo a partir del libro de Éxodo, cuando Dios establece el sacerdocio levítico, Aarón entraba una vez al año, pero antes de poder entrar a la presencia de Dios tenía que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio representa el sacrificio que Jesús hizo por sí mismo ahora en el Nuevo Testamento. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces tenía que derramar la sangre por el perdón de los pecados del pueblo. Vimos la semana pasada que somos el pueblo de Dios, que somos un pueblo escogido. Entonces, Aarón tenía que hacer las cosas en la manera que Dios había diseñado. Dios tiene un diseño, Dios tiene un modelo. Y Dios no hace las cosas nada más porque sí. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Entonces, en observar este ritual, este diseño, esta función del sacerdote, todo lo que se hacía, derramar la sangre del cordero, de las palomas, mecer incluso panes, flores ante Dios. Todo tiene un simbolismo práctico en la comunicación y relación de Dios con su pueblo. Y como digo, en el Antiguo Testamento solamente había un sumo sacerdote y solo él podía entrar a la presencia de Dios una vez al año. Pero en el Nuevo Testamento, y como les decía el apóstol Pablo les enseña a los hebreos, en la carta de Hebreos en la Biblia, ahora hay un nuevo sacerdote por medio del cual tenemos entrada.
Todos. Hubo un pequeño ejemplo y un pequeño momento, una generación, una temporada de 40 años en la que Dios permitió adelantar o profetizar este tiempo que vendría, donde no solo habría un solo sacerdote, sino que todos podrían entrar a la presencia de Dios y estar frente a Él. Y ese ejemplo fue el tabernáculo de David. Cuando David, teniendo el arca que representaba la presencia de Dios, que representa la presencia de Dios, él y todos pudieron entrar a estar adorando a Dios. Y eso fue una probadita de lo que vendría. Y lo que vino es nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que vino a hacer ese sacrificio y abrir un camino nuevo y vivo para que todos los que estábamos destituidos, más bien para que todos los seres humanos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pudiéramos entrar hasta su misma presencia. Por eso vemos versículos como: venid al trono de la gracia para que podáis hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Por eso está ese versículo que dice: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Entonces, un sacerdote es alguien que hace sacrificios, es un mediador también entre Dios y el pueblo. No es que seamos el sumo sacerdote, es Jesús el único mediador entre Dios y los hombres, pero nosotros, al ser instrumentos suyos, al ser sacerdotes, intercedemos por los demás. ¿Qué más hacía el sacerdote? Además de ofrecer sacrificios, se presentaba a la presencia de Dios, oía la voz de Dios y recibía el mensaje de Dios para entregárselo al pueblo. Salía de estar con Dios y venía a estar con el pueblo, bendecía al pueblo y les daba la palabra de lo que Dios había dicho. Él era el que tenía ese oficio dentro de la casa de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro sumo sacerdote que entró a los cielos y nos abrió el camino para que podamos entrar a la presencia nosotros también y podamos ser hijos de nuestro Padre. Que podamos entrar en la alcoba del Rey 24/7, los 365 días del año. Pero como un regalo que se pagó, que tuvo un precio y que tuvo un sacrificio y un derramamiento de sangre. Igual que era en el Antiguo Testamento, de la misma manera nos tuvo que pasar a nosotros. Tuvo que haber un derramamiento de sangre para que el sacerdote pudiera entrar. Si el sacerdote entraba y estaba inmundo o estaba con pecado, iba a morir fulminado al instante por la presencia de Dios, porque el pecado no puede entrar ahí. Entonces el sacerdote se tenía que lavar con la sangre, tenía que untarse la sangre de los animales, porque esa sangre es la remisión de los pecados, esa sangre es el pago por el pecado. La Biblia dice que el pago del pecado es la muerte, y alguien moría en sustitución por el pecador y por el pueblo, y este castigo de la muerte caía sobre el cordero, sobre el sacrificio, sobre el animal. Como decíamos el otro día, qué tan bueno es nuestro cordero que nos permitió entrar a la presencia de Dios. Entonces Jesús, ese mediador, abrió el camino, hubo un precio. Es un regalo ser sacerdote. Es un don poder administrar y hacer lo sagrado. Pero levanta tu mano y di: yo soy sacerdote de Cristo. Es un privilegio. Tienes el don, el regalo de entrar a la presencia de Dios para hacer todo lo que el sacerdote hacía. Ahora, ¿qué interés tiene Dios en que tú sepas que eres un sacerdote? ¿Por qué Dios nos llamaría así? ¿Por qué nos diría el libro de Apocalipsis que somos un reino de sacerdotes? Y de verdad aquí sí tiene que ver tu fe, si tú vas a creer esta palabra. Porque si tú crees esta palabra, entonces vas a empezarte a comportar de esa forma. Si tú crees esta palabra, entonces tú vas a saber que esta es tu identidad en Dios también. Como hijo de Dios, eres un sacerdote suyo. Si el sacerdote es el que está delante de la presencia de Dios, Efesios capítulo 1 dice que Dios nos escogió en Él para estar delante de Él. Entonces, un sacerdote es alguien que está delante de Él, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para estar delante de Él. O sea, aquí te está diciendo el Señor que este es tu llamado más importante, estar delante de Él.
y el que estaba delante de él era el sacerdote. Sí, también nos llama hijos, pero nos llama mi sacerdote. Nos llama, y al decir que eres un sacerdote es porque tienes una función delante de él y delante del pueblo, delante de los demás. O sea, es decir que ya hay un paquete completo que a lo mejor no te sabías o desconoces, pero Dios incluyéndote te está diciendo, te voy a dar chamba, te voy a dar una función. Te está diciendo, vas a ser mi socio, vamos a trabajar juntos, vamos a colaborar. Somos colaboradores de Cristo. El sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec, basado en una vida indestructible. Y si tú buscas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el primer sacerdote que vas a encontrar es un sacerdote que recibió los diezmos, fíjense, los diezmos de Abraham. Abraham fue y entregó los diezmos de todo después de una gran victoria que tuvo en una batalla. Y dices, ¿y este sacerdote de dónde salió? Tú vas leyendo la Biblia y de repente sale un personaje que es Melquisedec. Y Abraham, el amigo de Dios, el patriarca, Abraham no tenía una ascendencia, no tenía un papá, un abuelito, un pastor, alguien que le hubiera enseñado la palabra. Abraham, alguien a quien venir y decirle, ministrame o vengo a entregarte cuentas como autoridad. Y Abraham fue y le entregó sus diezmos a un hombre que se llama Melquisedec, que era sacerdote de Salem. Y le entrega los diezmos y dices, ¿quién es este sacerdote? Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, Pablo está diciendo que Jesús es sacerdote de Melquisedec, según el orden. O sea, lo que podemos imaginar en nuestro corazón es que Jesús se apareció por ahí antes de nacer, en carne y sangre, miles de años antes, y recibió los diezmos de Abraham. Jesús. Y ahí en Hebreos dice que los sacerdotes, según el orden de Leví, eran reemplazados año con año. Morían y tenían que poner otro, morían y ponían otro. Pero que este sacerdocio de Melquisedec está basado en una vida indestructible. Ni la muerte pudo destruir a este sacerdote que se llama Jesús, nuestro sumo sacerdote. Si analizamos el carácter del sacerdocio levítico, pues tenían que obedecer muy bien todos los rituales y no corrían el riesgo de caer muertos los sacerdotes que entraban a la presencia de Dios por tener pecado, e incluso entraban a la presencia de Dios amarrados de una pierna con un cordel, y si caían y traían unos cascabeles, porque cuando ellos estaban en ese cuarto donde nadie tenía acceso y estaba dividido por un velo grueso de cuero, donde nadie podía ver ni entrar, solo el sumo sacerdote, pues se oían las campanitas del sumo sacerdote que andaba por ahí caminando con el cordel en la pierna, y si él tenía pecado, la presencia de Dios lo iba a matar, lo iba a fulminar, iba a caer muerto. Y si caía muerto y veían que dejaban de oír el ruido de los cascabeles, desde fuera los otros sacerdotes, levitas, iban a jalar el cuerpo del sacerdote muerto, porque algo había hecho mal. Y el nuevo sacerdocio en el Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo, tenía un carácter, y él dijo en su carácter, aprended de mí, que soy manso y humilde. Además de que él era el santo de los santos, él era manso y humilde. Y él nos enseña unos mandamientos y nos dice que sus mandamientos no son gravosos y que en guardarlos hay grande galardón, grande recompensa. Jesús viene a ser un sacerdote que enseña al pueblo, que trae la palabra de Dios, que bendice al mundo. Jesús vino a bendecir a la gente, a sanar a la gente. Vean la función, el sacerdocio de Jesús. Vean este sacerdote que es Jesús, que viene y le da de comer a los pobres, sana a los pobres, enseña a los pobres, ama a las viudas, sana a los enfermos, libera a los endemoniados, viene a hacer justicia. Le preguntaban a Jesús, estas palabras que hablas, ¿de dónde las sacas? Oigo las palabras que me dice mi Padre. Nos entrega la palabra, nos bendice, nos sana, nos salva, se ofrece a sí mismo como sacrificio, muere en la cruz por nosotros y al tercer día resucita y entra al cielo para interceder por nosotros y nos envía su Espíritu y a nosotros nos hace reyes y sacerdotes.
¿Qué es todo lo que Jesús hizo? ¿Qué es todo lo que Jesús hizo? Pero importantísimo, ¿qué es todo lo que Jesús quiere hacer? Porque Él está vivo y está intercediendo, ese sacerdote. Está intercediendo a la diestra del Padre y nos está mandando una palabra y nos está diciendo hoy, diles que ellos son real sacerdocio. Si tengo este sumo sacerdote, necesito hacer lo que este sumo sacerdote me está indicando. Voy a leerte algunos versículos. Parece que perdí el versículo y nada más me quedé con... Por ejemplo, vamos a leer en Hebreos 9, del 6 al 8. Dice, cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía solo una vez al año. Siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Luego, Hebreos 9, del 9 al 10, dice, voy a irme rápido para poder hablar de otro tema. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Se refiere a los sacerdotes levíticos, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Todo era externo. Ahora Cristo, por medio del Espíritu, todo lo hace interno a nuestro corazón y nos transforma nuestra manera de pensar y nuestro corazón. Hebreos 10, del 19 al 25, dice, Hebreos 10, del 19 al 25, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne que fue rasgada, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces el cuerpo de Cristo fue rasgado y dejó abierta la entrada para todos nosotros. Podemos ver un poco más acerca de esta verificación de que tú eres un sacerdote. Debes de verificarlo, debes de entenderlo, debes de saberlo muy bien, porque esto no es una prédica dominguera, esto es un oficio de vida para ti. Quién sabe cuántas veces lo vayas a escuchar esto, pero lo que sí es cierto es que tienes que ejercer este ministerio. Esto es un ministerio tuyo. Esto es un servicio que Dios te da. Si tú me dices, yo quiero servir, este es tu ministerio. Ser un sacerdote. Este es el primer ministerio que Dios nos dio a todos. Todos los que quieran estar en el reino de Dios tienen que ser sacerdotes. Todos tenemos que estar delante de la presencia de Él, ejerciendo este sacerdocio. Dios no dijo, Dios hizo un reino de pastores. Dijo, Dios hizo un reino de sacerdotes. Dice 1 Pedro 2:5. Aquí te lo está diciendo el apóstol Pedro a ti. Si no me quieres creer a mí, créele al apóstol Pedro. Dice, vosotros también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sé edificado como un sacerdocio santo para que tú, dile al que está a tu lado, dile tú, ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué nos dijo nuestro hermano David que vamos a ejercer ahorita, en esta temporada de 40 días? Un sacrificio espiritual, es el ayuno. El ayuno, vamos a ayunar, vamos a hacer ayunos. También un sacrificio es palmear. Alabaré, alabaré. ¿Han visto al periquito que canta? Alabaré. ¿Han visto un periquito en las redes?
Ese periquito sabe alabar a Dios. Cantar también es un sacrificio. Doblar las rodillas es un sacrificio. Orar también es un sacrificio. Levantar las manos, venir a la iglesia es un sacrificio. Servir es un sacrificio. Diezmar es un sacrificio. Compartirle a otros, estás sacrificándote a ti, parte de tu tiempo, parte de tu dinero, o bueno, del dinero que Dios te da, porque el diezmo no es tuyo, pero las ofrendas sí. Es un sacrificio que hacemos voluntario, un sacrificio de acción de gracias. Es un sacrificio de amor. Es el sacrificio que dice el Señor en Romanos capítulo 12, dice: os ruego por las misericordias del Dios vivo que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo. Ya no traigo un animalito y presentamos animales muertos ante Dios, sino ahora tu propio cuerpo. Así como Cristo entregó su cuerpo, yo también te entrego el mío, Señor. Mi lengua, mis oídos, sacrificio vivo, santo. No me voy a ir a la borrachera, no me voy a juntar para hacer cosas malas con mis amigos. Ofréceme un sacrificio. No voy a ver la tele. No voy a estar en el celular. No voy a ver cosas malas, lo que no edifica. No voy a hablar lo que no edifica. No voy a pelear. Un sacrificio de obediencia. Entonces dice: ustedes también, como piedras vivas, no piedras muertas, no ladrillos que construyen una construcción de cemento, sino ustedes piedras vivas. Tú eres una piedra viva, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, sé edificado, sé construido. Voy a estudiar la palabra, un sacrificio. La reunión dura 3 horas y media en la iglesia, es un sacrificio. El grupo de discipulado de los sábados dura 3 horas, es un sacrificio. Todos los días hay reuniones, voy a hacer un sacrificio. Pero miren, los alcohólicos anónimos van todos los días a su junta porque les conviene, porque solo de esa manera van a ser curados. Este sacrificio es un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ese es el más grande de los sacrificios. Exacto. Y Jesús dijo: sí, pero no solo vas a amar a los que te aman, sino amad a vuestros enemigos. Ese es un sacrificio. Perdona. Jesús, por obediencia al Padre, hizo el sacrificio. ¿Sí saben que Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, cuando Jesús iba a ser crucificado? Pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y en su sacrificio aprendió obediencia. Y como se humilló, su sacrificio le valió para ser exaltado sobre todo nombre que se nombra en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Entonces, en guardar los mandamientos de Dios hay gran recompensa. Tenemos que ser obedientes en estos sacrificios. Orar por los demás es un sacrificio. Muy bien. Otro versículo que habla sobre los sacrificios, Hebreos 9 del 11 al 15. Dice: entonces Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior que es el cielo y más perfecto, el cual no fue hecho por manos humanas como los templos de aquí, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre
no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo solo una vez y para siempre. O sea, tienes en el cielo a alguien que intercede por ti. No como cuando dicen, es que por allá está mi mamá pidiendo por mí. Jesús murió por mí y está sentado a la diestra del Padre. Ese es mi sacerdote. O sea, mi mamá no necesita pedir por mí en el cielo. Mi mamá está en el cielo, pero ella no necesita pedirle a Dios por mí. Jesús le está pidiendo al Padre por mí. Oh, qué hermoso. Siempre, dice, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, bueno, eso ya lo leí, vamos a ver qué más hay. Dice también, para que te quede confirmadísimo, Éxodo 19:6, dice Dios, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Eso les dijo a los israelitas. Pregunta, ¿se cumplió? No se cumplió. El único sacerdote era Aarón. Los sacerdotes de Leví eran uno. Pero aquí dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes. ¿Y dónde vino a tener cumplimiento esto? En la iglesia, con Jesús. Hasta ahora vemos este cumplimiento. Pues si quieres anotar la cita de que tú eres un sacerdote, está en Apocalipsis 1:6. Dice, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes. Esta versión me gusta, porque la versión Reina Valera 1960 dice que nos hizo un reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes para Dios. Pero aquí en la nueva versión internacional dice, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A Él sea la gloria. Sacerdotes al servicio. O sea, un sacerdote es un siervo. Apocalipsis 1:6, si lo quieres anotar. Muy bien, ahora me gustaría poner las imágenes que tenemos listas para poder darle una revisión práctica de lo que es este sacerdocio para ti y para mí. Un ejemplo maravilloso en la Biblia es que en el libro más antiguo de la Biblia, ¿cuál es? Job, el libro más antiguo de la Biblia. En el libro más antiguo de la Biblia nos narra la vida de un hombre que perdió todo y que el diablo le destruyó todo y le robó todo. Pero este hombre, Job, tuvo un encuentro con Dios y Dios lo eligió. Y sabemos que tú y yo somos pueblo escogido. Somos como Job, elegidos. Y Job aprendió algo muy importante. Ya tenemos por ahí la imagen. ¿No se puede poner esta tele también, porfa? Job aprendió algo muy importante que vas a analizar, que Dios quiere que tú también aprendas. Job aprendió algo muy importante, hermanos, no se distraigan. Job aprendió algo muy importante que quiere que nosotros aprendamos. Es práctico, esto es práctico. Hoy percibí a Jesús mientras cantábamos como un amigo. Sentí que el Señor decía, es que quiero que me reciban tan cercano como soy. Sí, es un Dios grande y excelso y majestuoso y santo y perfecto y precioso, pero es un amigo. Y miren qué hermosa la relación que después de haber perdido todo, Job empezó a tener con Dios. Vamos a ver ahí, siguiente lámina. No, pero esas no son las que están, no el PowerPoint, sino las que están en StreamYard, por favor. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Sí, muy poquitos. Lean el libro de Job, es maravilloso y te da una enseñanza de cómo Dios quiere tener su relación contigo hoy. Porque Dios no quiere que seas religioso. Job era un hombre religioso. Job decía, yo hablaba lo que no entendía. Hablaba de cosas que no entendía. Porque Job no entendía nada, pero en esta nueva relación todo tomó forma. Dice ahí que tenemos un sacerdocio real. Ya vimos lo de los mandamientos de este lado, el primer y gran mandamiento. Servimos al rey. Ya vimos que somos sacerdotes en Apocalipsis 1:6. ¿Dónde servimos? En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el mundo. Servimos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Guardamos sus mandamientos.
Amamos también a nuestros enemigos. Jesús ahí en Mateo 5 dice, si alguien te roba, regálaselo. Si alguien te ultraja, ora por ellos. Si alguien te maldice, bendícelos. Si te dan una cachetada en una, pon la otra. Eso es lo que tiene que hacer un sacerdote de Cristo. Eso es amar a tus enemigos. Ese es ser obediente. ¿Qué haría Jesús en esta situación, hermanos? Ya no estamos para parvulitos. Tenemos que ser obedientes a Jesús. Si Jesús dice eso, hay que hacerlo. Si Jesús dice perdonad, Jesús dice no juzgues, Jesús dice no condenes, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina, la número 2. Entonces, Job es un modelo. Vemos que Abraham, en Hebreos 6, 14 al 15, recibió esta promesa. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahí deja esa lámina, por favor. Gracias, Irán. Job es muy conocido por su paciencia. De hecho, se oye el dicho, la paciencia de Job. Todo lo que le pasó, cómo le fue, todo lo que perdió, todo lo que el diablo lo atacó, sus amigos lo atacaron, su esposa lo atacó. Eso es muy raro porque aquí no pasa eso. No se identifiquen tanto, por favor, con Job. Pero Job tuvo mucha paciencia, igual que Abraham. Y miren la promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo, de cierto te bendeciré. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? Y le dijo, te bendeciré con abundancia. No así te bendeciré un poquito ahí. Un domingo por ahí al año te va a tocar una bendicioncita. No, le dijo, te bendeciré con abundancia. Le dijo, y te multiplicaré. Entonces, ¿cuántos quieren ser multiplicados? Ok, pero primero tienen que ser bendecidos. Porque cuando Dios te bendice, ¿sabes cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición? Tener dinero, tener coche último modelo, tener viajes. La bendición es una persona. Es Cristo habitando en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. Esa promesa se cumplió en el Pentecostés. Esa promesa se cumplió cuando Jesús resucitó. No pudo recibirse esta bendición que el pueblo recibía en el sacerdocio arónico. Y no pudo recibirse esta promesa que le hizo a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra hasta que Cristo resucitó. Y cuando resucitó y se apareció a los apóstoles, lo primero que hizo es soplar sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. Ese es el momento en que Cristo pagó nuestra bendición. Y ese es el momento en que recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón y Jesús viene a habitar por medio del Espíritu dentro de nosotros. Esa es la bendición. Y cuando Cristo realmente habita sobre mí, mis palabras cambian, mi forma de pensar cambia, mi forma de tratar a las personas cambia. Mi matrimonio fue bendecido, es porque Cristo empezó a habitar en mi matrimonio. Es porque mis relaciones fueron bendecidas. Mi relación con mi papá fue restaurada porque Cristo estaba habitando en mí. Mi relación con mi esposa cambió porque Cristo habitaba en mí. Mi relación con mis hijos cambió porque Cristo habitaba en mí. Mi relación con mis amigos, con mis hermanos, con la iglesia, porque Cristo habita en mí. Esa es la bendición. Entonces, una vez que Cristo habita en mí, recibo la bendición y entonces ya que Cristo habita en mí, ese modelo de Cristo en mí es multiplicado en mi esposa, es multiplicado en mis hijos. Se tiene que ver a Cristo en mi esposa. Se tiene que ver a Cristo en mis hijos si la bendición está en mí. Esto es real, ¿eh? Si la bendición está en mí, mis palabras tienen que cambiar. Esto es real. Estos son los frutos que Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Esto es lo que dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, te bendeciré. Y Job fue bendecido. En el capítulo 42 dice que él tuvo un encuentro con Dios y dice que Dios lo multiplicó al doble, que le devolvió todo lo que había perdido al doble. Todo lo que el diablo le quitó, Dios le dio el doble de todo eso. Entonces Job fue elegido por Dios con un propósito. Y en el número 4 vemos cuál es ese propósito.
es que él se convirtió en una persona que intercedió por sus amigos, por orden y por indicación de Dios. Sus amigos se enfermaron y Dios habló con sus amigos y les dijo a ellos: solamente los voy a curar cuando ustedes vengan con mi siervo Job y que él ore por ustedes. Cuando él haya orado por ustedes, los voy a curar. Si no, se iban a quedar en ese estado. Entonces quiere decir que Dios lo puso a él, a Job, como sacerdote. Lo puso como un instrumento. Y esa es la posición y el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Estar frente a él para ser instruidos, para ser bendecidos, para ser multiplicados, para ser enseñados por Dios, para recibir su palabra, para estar en su presencia. Vamos a ver la siguiente lámina. Ahí dice, ¿cómo fue que aprendió todo esto Job? Dice, Job conoció a Dios, él tuvo una relación con Dios, y en esa relación podemos ver en Job 42:4, yo se los voy a leer. Si usted, déjame esa lámina por favorcito, y ustedes pueden leer en sus Biblias, ahí en sus casitas también, los que están online. Miremos el desenlace de esta historia tremenda de Job. En Job 42:1 dice, respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, Job estaba diciendo de sí mismo, por tanto yo hablaba lo que no entendía. O sea, yo hablaba y dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y hay muchas cosas de Dios que no comprendemos. Y Job se sentía así. Y en el versículo 4, Job le dice a Dios, le dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, quiero que me enseñes, quiero que seas mi maestro. Óyeme. O sea, quiere decir que Job iba a empezar a orar, se iba a poner a orar. Oh Señor, te pido que me enseñes, te pido que me guíes, te pido que me des sabiduría, te pido que me digas cómo le hago, te pido que me digas cómo ves esto tú, Señor. ¿Es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad que haga lo otro, Señor? Job empezó una relación de oración con Dios. Te preguntaré, te voy a preguntar. ¿A quién le tenía que preguntar? ¿Al pastor? A Dios. Y luego dice Job en el verso 5, dice, de oídas te había oído. O sea, yo había oído de ti, mas ahora te veo, mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco a mí mismo. Oh Señor, perdona mi maldad, me aborrezco. Qué horrible como he sido, me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento en polvo. Al verte a ti, me aborrezco a mí. ¿A quién le pasó esto? A Pedro. A ustedes les pasó. Gloria a Dios. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿A quién le pasó esto? Al apóstol Pedro. Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Esta es la expresión de alguien que se ha arrepentido. Se humilla. ¿Qué dijo nuestro sumo sacerdote? Aprended de mí que soy manso y ¿qué? Humilde. Esto habla de un carácter. Entonces Job hablaba con Dios, veía a Dios y escuchaba a Dios. ¿Esto quién lo hace? Un sacerdote. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quién dice que Jesús, quién dice Dios que tú eres? Un real sacerdote. Mis hermanos, Dios está listo para soltar visión, rollo, tu boca y tu oído. Dios está listo para abrir tu oído, para darte palabras y para darte visiones. La pregunta es, ¿tú estás listo para ser como Job? Job le dijo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es la relación que Dios quiere contigo. Esa es la relación que Dios quiere con nosotros. ¿Quieres conquistar? ¿Quieres victorias? ¿Quieres cosas maravillosas? ¿Quieres milagros en tu vida? ¿Quieres
ver prodigios, quieres experimentar, quieres vivir con Dios, es lo que Dios quiere para ti. Y ese es un llamado. Ser un sacerdote es un oficio, ese es un llamado a adorar a Dios, a servir a Dios, porque adorar es sinónimo de servir. Muy bien, pero entonces Job le preguntaba, Señor, ¿cuál es tu opinión? Yo te preguntaré y tú me enseñarás, le dice en Job 42:5. Se arrepentía y entonces él aprendía de Dios y formó un carácter como el de Jesús, manso y humilde. Entonces Jesús, si es mi maestro, él me dice, aprende de mí que soy manso y humilde. Y esto me lleva a obediencia en amor. Siguiente lámina. Esta parte de la obediencia en amor es súper importante, pero vamos a analizarla en la vida de Job. ¿Esa es la siguiente lámina? Sí. Sí, podemos revisar nada más, constatar que sí sea. Sí. Sí, ¿verdad? Gracias, Iram. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo es como realmente amamos a Dios? Él tiene 2 mandamientos, ¿verdad? El uno es, amarás a quién, y el segundo, al prójimo. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por tu prójimo? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por tu prójimo? ¿Qué es lo mejor que puedes darle a tu prójimo? Si tú tienes que darle un regalo a tu prójimo, ¿qué es lo mejor que le puedes dar? Amor, y el amor es una persona. El verdadero amor. El mejor regalo que Dios nos ha dado es a su Hijo Jesús. El mejor regalo que le puedes hacer a una persona es es presentarle a Cristo. Para presentarle a Cristo necesitas hablarle el Evangelio. El Evangelio es una persona de quien aprendemos todo. Entonces, para ser un sacerdote como Job fue, hay un requisito: arrepentimiento y fe en Jesús. Job se arrepintió y dijo, me aborrezco. Ahora que te veo a ti, me aborrezco y he cambiado de mentalidad. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ya no haré las cosas como yo las hacía, a mi manera. Entonces, tendré un oficio como Job, como Jesús, el cual tiene un propósito conforme a la voluntad de Jesús. Y es, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Según Efesios capítulo 1, dice que es que estemos con Él, delante de Él. Eso es un sacerdote. Eso te conecta directamente con que tu obligación número 1 en esta vida es estar en la presencia de Dios. Y no obligación, tu deleite, tu regalo, porque ser sacerdote es un regalo de lo sacro. Ser sacerdote es un regalo de lo sagrado. Tengo un regalo sagrado, la presencia de Dios. Entrar y salir de la presencia de Dios para hablarle a Dios y salir para hablarle al pueblo. Para hablarle a mis amigos de Jesús. Entonces, si yo guardo sus mandamientos, porque mi sumo sacerdote me da un mandamiento, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si yo guardo sus mandamientos, los dos, no solo amar a Dios. Cuando yo tengo un problemita con alguien, me cuesta mucho trabajo entrar a la presencia de Dios. Cuando me enojo con mi esposa y no le pido perdón, y me espero a que ella me pida perdón y ella no me pide perdón, y yo me espero a que ella me pida perdón y no me pide perdón, y yo me espero a que me pida perdón y no me pide perdón, y yo me espero, y así pasan 40 años, yo no puedo entrar a la presencia de Dios. Cuando alguien me ofende, he aprendido a ir y pedirle perdón cuando yo no tengo la culpa. Eso es poner la otra mejilla. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito estar en paz con Dios. Perdonar y serás perdonado. Yo no puedo abandonar mi oficio por una rencilla. Entonces, tengo que obedecer sus mandamientos. Amar a Dios es obedecer, un sacrificio. Si tú tienes que perdonar a alguien, es el momento que lo hagas. Perdona. Sé obediente.
y vas a poder entrar a la presencia de Dios. Ay, ¿por qué no puedo entrar a la presencia? Pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Te enojaste con tu esposa. No le dijiste, no le pediste, no le has pedido perdón. Te regañó y te pusiste muy al tiro. Te pusiste orgulloso. Y yo doy gracia al humilde. Entonces analicemos nuestro oficio, nuestra posición delante de Él. Si eres un sacerdote como el sacerdocio levítico, si entraras a su presencia caerías muerto, fulminado. Te tendríamos que sacar con una cuerda y con los cascabeles. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento cuando entramos a la presencia de Dios? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, léelo para que comprendas más esta parte del amor, de la luz, del perdón y del pecado. Dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia. Cuando dejamos de tener comunión entre nosotros y dejamos de ser amigos, es porque el diablo se ha metido y el pecado, entonces tú vas a estar en la oscuridad y no en la luz y no vas a poder entrar a la presencia de Dios. Tenemos que perdonar. No me puedo dar ese lujo tan absurdo y caro de estar sin Dios, estar enojado con un hermano. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Si tú estás enojado, le estás dando al diablo un lugar junto a ti. Y ser un sacerdote es tener un lugar junto a Dios. Yo no puedo, no quiero, no me interesa. Como tú quieras, lo que quieras. No, yo soy de Cristo, no del diablo. El diablo no tiene parte ni suerte. Mi número uno, mi tesoro, mi regalo, mi don es su presencia, es ser un sacerdote. Y ahí cuando entro y ejerzo mi sacerdocio, entro y Dios me habla. Si tú tienes alguna enfermedad, Dios te va a sanar. Ve y sánalos, me dice el Señor. Ve y diles esto, ve y diles lo otro, ve y dile que voy a hacer esto, dile que voy a hacer aquello. Es ejercer mi sacerdocio. Job, ¿qué aprendió? Oró por le dijo a Dios, yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Y qué le enseñó Dios? Ora por tus amigos. Te voy a bendecir al doble. Te voy a prosperar. Te voy a prosperar. Dios quiere. Dile que no a Dios. Un sacerdote está delante de Dios. ¿Qué tan atento estará un sacerdote que está ante Dios a la voz de Dios? ¿Qué tan vigilante? Dice la palabra, sed sobrios, velad y orad, porque es vuestro adversario el diablo. Antier, en la mañana que me decía el Señor, diles que son real sacerdocio. Me metí a orar y disfruté la presencia y de repente me dice el Señor, todavía no había visto las noticias. Me dice el Señor, ora por Israel. Y luego me dice que Estados Unidos puso a sitio a Israel. Y yo dije, ¿cómo? Sitio es guerra. Y me dice, voy a juzgar a aquella nación. Voy a juzgar a Estados Unidos. Señor, perdóname, pero yo no sé nada de eso. Pero está bien, oraré. Y luego que México también está en rollos ahí, políticos. Y yo dije, Señor, espérame. ¿Quieres que te hable de estas cosas que yo veo en el mundo? Y luego Israel va a desistir. Miren, hermanos, yo no sé si fue Dios o no. Sí creo que fue porque yo estaba con él, no con nadie más. Pero mejor háblame de Gael, de Isaac Doroteo, de Steffi. Háblame de Alex Grajales. Ora por él, lo voy a sanar. ¿Tienes alguna enfermedad en la vesícula? ¿Hay algo?
En salud. ¿Estómago? ¿Sí? Tú dime, Cami, ¿cómo ha andado? ¿Si le duele el estómago? ¿Se toma sus medicinas? Ah, sí, te va a sanar el Señor. Sí me dijo que ore por ti. Entonces, Señor, sí, o sea, tú puedes estar orando por Israel, pero aquí están pasando cosas fuertes. Y no estoy diciendo que está espantoso y terrible. Estoy al pendiente y Dios me puso a orar como sacerdote por Israel. Pero veo que hay noticias en el mundo donde dicen que toda la información que nos dan y que Israel está aventando y que la economía del mundo la están moviendo para rescatar el dólar. Entonces, detrás de lo que tú ves y detrás de toda esta guerra hay motivos económicos que los economistas están diciendo, va a pasar esto, esto y esto pronto, y va a haber un cambio de economía. Porque en cuestión de la bolsa están queriendo vender el no sé qué a plazo de 10 años, tú debes de saber más de eso, y nadie lo compra, entonces el dólar, están buscando la desdolarización en el mundo, y entonces de pronto se inventan una guerra, y hace semanas ya lo estaban diciendo algunos especialistas que hablan de la bolsa y que se dedican a ver. Nosotros no vamos a hablar de guerra, ni de política, ni de quién está bien, ni de quién está mal, ni de lo horrible que es la guerra. Queremos hablar de economía. Entonces dice la palabra que las guerras son por el amor al dinero. Dice, de esto surgen las guerras, del amor al dinero. Y pues sí, el mundo entero tiembla y qué espantosa la muerte, la guerra es del diablo. Y nosotros vemos noticias y somos nobles, y la Biblia dice que oremos por Israel, pero aquí la Biblia me dice que Israel es el reino de sacerdotes. Y yo no veo que allá en Israel haya un reino de sacerdotes. Yo aquí veo un reino de sacerdotes. Dile a Israel, ustedes me serán un reino de sacerdotes. O sea, es la gente que trabaja para Dios, que sirve a Dios. Este es lo que Dios habla. Eso es lo que Dios nos dice. Y claro, oremos porque se acabe esa masacre y todo eso espantoso en el mundo. Pero yo te entregué a Gael, te entregué a tus hijos, te entregué el servicio en Casa Zoe, eres líder, eres ministro de mí, predicas mi palabra, te he dado amigos, te he dado nombres de personas, tú le hablas la palabra a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tus vecinos, a los que están en la iglesia, ese es tu sacerdocio. Imagínate que estemos orando por Jerusalén y no hagamos lo que Dios nos encargó aquí a nosotros. Puse ese mensaje porque después de que el Señor me hablaba de Israel, yo dije, ay Señor, esto es demasiado. Y entonces de repente me empezó a hablar de Gael. Primero me habló de Israel y luego de Gael. Y me dijo, Gael está desanimado. Habla con él. Por eso quiero que ponga una reunión en su casa. Oye, Gael, ¿estás desanimado? La verdad sí, pastor. Es que por eso el Señor quiere ponerte a chambear para que te animes. Te quiere dar un regalo, que seas su sacerdote. Un honor. Ay, pastor, muchas gracias. Gloria a Dios. Ay, Señor, pasan cosas aquí. Y empiezo a tener una visión y veo como si yo fuera en un avión y nos vamos a estrellar. ¿Qué harías? ¿Qué harías si el avión se va a estrellar así contra unas rocas? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? A ver, alguien aquí que sepa qué hacer. Clamar. Y yo cuando me veo que voy en este avión y se va a estrellar en las rocas, yo clamo, Señor, y Dios me salva. Dios nos salva. Me dice así, quiero que ores por Gael, tienes que estar al pendiente de las cosas que están pasando. Eso es gobierno y eso es reino. Reinar. Cuando tú eres y me pidas, dice mi palabra, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Y oró Job por sus amigos y Dios lo sanó.
O sea, he depositado mi poder en ustedes. Se dice amén. Sí se dice algo, ¿eh? O sea, decir amén no es religioso. Es tomar la bendición con tu boca. Tú tomas las bendiciones. Se dice amén para bendecir. Todas las bendiciones todas las promesas son en Él, en Cristo. Sí, amén. Todas las bendiciones en Él son amén. Cuando tú dices amén, Dios dice amén contigo. Cuando tú dices amén porque crees, Dios, en el momento en que tú dices amén, Dios dice amén. ¿Amén? Amén. Los del Oasis, del grupo de adicciones, cada que hay algo que les conecta, dicen puente. Y los chavos ya aquí todos decían puente, pero nadie dice amén. ¿Qué se quieren ir al grupo de Oasis o qué? Entonces, ¿cómo se dice? Amén. Cuando el Señor dice, te bendeciré y te daré todo esto, ¿tú qué le dices? Amén. Y Job y Abraham heredó la promesa por su paciencia y Dios lo bendijo y lo multiplicó. Amén. Sí, amén. El Señor me dijo, sigue orando por la oración de Jabes. Sigue postrándote ante mí, sigue haciendo esa oración. Oh, si me dieras bendición. Amén. Y ensanchares mi territorio. Amén. Y me librares del mal para que no me dañe. Amén, amén, amén. Cuando tú dices amén, estás diciendo amén a algo que crees, a la fe. Y amén es, así fue, así es y así será. Son declaraciones de tu fe, pero con fe y con Dios. O sea, no como moda. Si no hay una declaración de lo que crees. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si aprendes a ejercer el amén, tus oraciones van a ser más cortas. A veces, para salir del hoyo, lo único que vas a tener que decir es amén. Te voy a decir 2 palabras que el Señor me enseñó en momentos de desierto, y eso fueron mi sustento. Dios me decía, di amén. Amén. Y dime, Abba, Abba, Abba. Amén. Decir amén me conectaba en este tiempo real, en mi espíritu, con Jesús. Su vida en mí. Amén. ¿Sabes quién es el amén? Jesús. Y cuando dices Jesús, ¿qué estás diciendo? Sí, claro, ya aprendiste. Cuando dices Jesús, dices Salvador. Amén. Jesús. Amén. Su nombre. El privilegio de saber su nombre. Dios dice, daré a conocer mi nombre. Cuando Dios dice, te daré a conocer a mi hijo. Job, ¿qué aprendió? Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Te voy a enseñar a mi hijo. Mi voluntad. El evangelio. El requisito de Jesús es arrepentimiento y fe. El oficio es ser un sacerdote. Guardar sus mandamientos te da poder. Vamos a la siguiente lámina. Hermanos, ya traten de no adorar tanto al Señor en esta iglesia porque me dejan bien poquito tiempo para predicar. Gloria a Dios, amén. Job fue elegido. Miren lo que dice Job 42, 10 al 17. Dice, y quitó el Señor la aflicción de Job. ¿Qué le pasó a Job? Perdió a sus hijos. Murieron todos sus hijos. Perdió toda su economía. Perdió su prestigio y quedó enfermo, quedó destruido. Todo lo que le pasó a Job por un error que Job cometió. Ser ignorante. Ese es el error de Job. Todo lo que le pasó no creas que es porque Dios es malo y Dios juega con
con los títeres. Job no conocía a Dios, su ignorancia le trajo toda esta desgracia. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Me estás oyendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que un sacerdote? El sacerdote es el que está frente a Dios. ¿Quién va a conocer a Dios? Sino un sacerdote. ¿Sí o no? Amén. Job y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Cuando Job oró por sus amigos, Dios le quitó la aflicción. O sea, obedecer el mandamiento, se va la aflicción. Ponte a amar a tus amigos y vas a dejar de estar triste. Vas a dejar de estar deprimido, pesimista y todas esas cosas. Job oró por sus amigos y Dios quitó la aflicción. Y otra vez léelo. Y quitó Jehová la aflicción de toda la pérdida, de toda la depresión, de toda la desgracia de su vida, cuando él se puso a orar por sus amigos. ¿Eso qué es? Amar. Eso es obedecer mandamientos. ¿Y sabes lo que le habían hecho sus amigos? Eran contrarios a él. Hablaban mal de él. Eran sus enemigos. No más que eran sus amigos. O sea, como los tuyos. Que no sabes cuando hablan atrás de ti. Y que no sabes lo que tus amigos piensan de ti. Y que te dan una cara y te dicen una cosa y se callan todas las verdades. Por eso dicen que el que te ama te dice la verdad y que los amigos se hieren con la espada de la verdad. Alguien que te dice la verdad de cómo eres es alguien que te ama. Y sé sensible a eso. Si no, tus amigos no te van a querer decir nada porque saben que no aceptas. Y no tienes un carácter manso y humilde. Y dice, quitó Jehová, me encanta esto, quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio a Job una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Hay unos que dicen, no, ya mi vida ya se acabó, yo nunca voy. No, dice el Señor que va a bendecir. Tu mejor estado va a ser el nuevo estado que Dios te da. Y ese es el estado de justicia. Ese es el estado que Cristo Jesús nos heredó. Entonces, Job era entregado. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Aprendía de Dios. Todo fue hecho nuevo en su vida. Número 2, ¿ustedes creen esto? Job predicó el evangelio. Esta no se la sabían. Dice que él predicó la muerte y la resurrección de Cristo a sus amigos. Miren lo que dice Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cómo se dice, hermanos? Amén. Tenemos que hacer cultura. Esto es cultura, ¿eh? Tú eres una cultura porque tú eres un pueblo. Y un pueblo debe de tener cultura. Somos el pueblo de Dios. Amén. 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 Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Job decía su testimonio. Yo era alcohólico, era borracho, era mujeriego, era esto, era lo otro. Pero Cristo me perdonó, es mi Redentor, es mi Redentor. El Redentor es el que murió en la cruz por nosotros. Y él decía, yo sé que mi Redentor, el que me perdona, vive. Y él resucitó. Él está vivo. Eso predicó Job. Por algo lo escogió el Señor, ¿verdad? Ejerció su oficio y oró por sus amigos, heredó bendición, él, sus generaciones y sus amigos. Siguiente lámina. Ya vamos a terminar, hermanos. No lloren. Sean chillones. Aguanten.
Pórtense varonilmente. Entonces, ¿estás listo? Haz lo que Job. Y cuando ores por tus amigos, Dios va a quitar tu aflicción. Cuando tú ames a los demás, Dios te da lo que estás esperando, porque estás obedeciendo sus mandamientos. O sea, hazlo por inteligencia, por conveniencia. Obedece. Eso es amar. Preséntales a Jesús. Siguiente lámina. Un sacerdote real hace la voluntad de Dios, ora por ellos y los lleva a la casa de Dios. El sacerdote en el Nuevo Testamento, como Jesús, es un pescador de hombres. Miren quién está ahí. Ahí está David, creo que es Sofi, ¿no? Sofi, ¿no? La están bautizando ahí, ¿no? Llévalos a la casa de Dios. Sé un pescador de hombres. Siguiente lámina. Tenemos el anuncio de Rey de Reyes. Vamos a el sábado 18 de noviembre, en Rey de Reyes, vamos a tener una reunión exclusivamente para gente nueva a la que tú puedas traer. Quizá todo el evento de Rey de Reyes no es ideal para alguien nuevo porque es muy pesado, porque vamos a estar desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche cantando, pero va a haber una sesión del sábado a partir de las 6 de la tarde, ya veremos exactamente, gratuito para ellos, para que no tienen que pagar nada, pero para que ellos reciban a Cristo, y vamos a orar por los enfermos, para que Dios haga sanidades a esas personas en ese momento. Y vamos a estar orando 40 días por las personas que vamos a invitar. Pero tú y yo vamos a ser pescadores de hombres. ¿Cuántos quieren participar de la obra del Evangelio de Jesucristo? Del Evangelio de Jesucristo. Ponte a orar no por quien te caiga bien, no por quien tú creas, sino pídele al Espíritu Santo que Él te guíe. ¿A quién está llamando Él? Que Él traiga a las personas, que te busquen las personas. Métete como sacerdote en tu oficio de sacerdocio real. Y mira, y el Padre va a decir, Él ya entendió. ¿Amén? Amén. Entonces, haz la voluntad de Dios, dales de comer, ora por ellos para que reciban al Espíritu Santo. Ejerce tu sacerdocio con poder en Jesús y sánalos. Sánalos. Entonces, no olvidemos que todo es por la gracia de Dios en Cristo Jesús y que nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús y el que nos llama a ser un reino de sacerdotes, el que nos hizo. No dice que nos va a hacer, dice que nos hizo un reino de sacerdotes. Ya lo hizo en la cruz cuando nos compró y nos hizo suyos. Entonces tú viendo que eres un sacerdote, eres una persona con un lugar de influencia y las cosas de Dios están depositadas aquí, dentro de ti, para que tú seas bendecido primero y también junto multiplicado. Te bendeciré y te multiplicaré. Abraham con paciencia, repite conmigo, paciencia, heredó las promesas. Y se cumplieron las promesas que Dios le hizo a Abraham en nosotros. Esta semana, 2 días antes de que me dijera sacerdocio real, me quitó las fuerzas el Señor, estaba como muerto en su presencia, orando, y de repente veo un colegio que es el colegio Maddox. Yo estuve ahí en ese colegio para hacer un trabajo de una grabación. Fuimos Josué y yo a hacer un video. Y tenían un auditorio gigante, como para 3,000 personas, o más. Y muy grande, muy, muy, muy grande. Y estuve en el colegio, ahí en el patio, y en el patio oré a Dios estando solo. Y le dije, Señor, ¿cómo
Estas escuelas son religiosas y la gente, los alumnos no quieren saber nada de Dios porque las cosas que les enseñan parece que es una vacuna en contra de conocer a Dios. Porque la religión es como una vacuna, no quieres saber nada de religión. De religión no hablen, de política no hablen, de deportes no hablen, pero menos de religión. Cuando un sacerdote debe de hablar de Dios. Señor, a nosotros que somos tu pueblo, no tenemos escuelas así. Danos una escuela, Señor. Eso oré ahí. Y me dijo el Señor esta semana, me dijo, primero yo estaba como en estado catatónico, estaba muerto, estaba así, disfrutaba la presencia de Dios, pero estaba recibiendo vida y respirando el Espíritu de Dios y descansando en la presencia sin decir nada, callado. Y de pronto tengo esta visión, Dios me empezó a hablar y me muestra este lugar y me dice, cuando tú me pediste eso, dije, sí, amén. Y decidí dártelo. Pero me estaba diciendo, de este tamaño, te voy a dar un auditorio de este tamaño. Grandísimo. Yo ni estoy pidiendo nada. Yo solo estoy aquí contigo, Señor. Pero, oye, está muy bueno. Sí, amén. ¿Hay algo que yo pueda hacer para acelerar eso? Con paciencia. Me dijo el Señor, cuando sean 2000, te bendeciré y ¿Cuántos quiere el Señor que sean? Ay, no, a mí me gustan las iglesias chiquitas. Lo siento, a Dios no. ¿Perdón? Dile a Jesús que no multiplique los peces. Díselo a Él. Él quiere que todos entren al cielo. El punto es que tú te pares y seas el sacerdote que Dios te llamó a ser. Un reino. Y dije, wow, qué maravilla. Señor, yo quiero eso. Tú acuérdate que yo te dije que tu corazón debe de estar afinado con el mío. Eso es, haz eso. Lo demás, yo lo hago. Lo demás viene después. Y fue hermoso porque le empecé a preguntar, ¿cómo hago esto, Señor? Y Dios me habló y me dijo, reconozco que te he dado muy poco y me he tardado mucho en darte. Eso me dijo. Pero es porque tú casi no usas los dones que te he dado. Dije, ¿te refieres a los dones o a los talentos? A los dos. Ese fue un diálogo que tuve esta semana, bendito Señor. No me lo merezco, pero esa fue mi charla con él, martes o miércoles. Al otro día, otra vez me sentía como muerto. No tenía fuerzas para moverme ni para pararme. Yo sentí que Dios me había quitado las fuerzas para que me quedara acostado en la cama con Él, orando sin límite de tiempo. Riquísimo. Sentía como si estuviera yo en terapia intensiva. Qué rico. No quiero pensar en nada, decir nada, estar callado. Como dice el versículo, cada mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y entonces otra vez me muestra el Señor otra visión. Y veo una pendiente como una montañita como una lomita, una loma muy grande con un pasto precioso, como tipo campo de golf. Y veo una carpa gigantesca, muy, muy, muy grande. Así como para 5,000 personas. No, mi amor, no, mi vida, no. La reunión se va a extender hasta las 8 de la noche. No es cierto. Ya vamos a terminar. Con esto estoy terminando. Y veo una carpa inmensa, así como para, no sé, 4,000 personas, no sé, las que quieras.
así negra, como tipo los escenarios que hacen en los estadios cuando se presentan los artistas. Y obviamente, o sea, con los costados y el fondo, todo esa carpa, todas las sillas, imagínate las bocinas, algo hermoso. El techo como de 10 metros, o sea, una carpa altísima, el doble de alto que esto. Y yo veo y el Señor me habla, porque yo no estoy en mi entendimiento, yo no razono, yo veo eso y ni siquiera estoy tan perdido que ni siquiera digo qué es eso. Yo estoy completamente sumergido en Dios. Y entonces Dios me habla y me dice, ¿tú crees que ahí se pueda hacer una reunión? Le digo, claro, Señor, por supuesto. Dice, entonces, me dice, así va a estar tu reunión, me dijo, en unos años. Así me dijo. Así va a estar tu reunión. Dije, wow, no. O sea, él piensa en cosas grandes que yo no sé ni cómo, pero en su corazón está bendecir y multiplicar a más gente. Entonces yo decía ayer en la reunión, a más gente, a más personas. Decía eso, en realidad 2,000 personas no son mucho. Para nosotros sí es muchísimo, pero para Dios no. Y Dios tiene cientos de miles de iglesias en todo el mundo, donde a todos sus sacerdotes de su reino y a todos sus reyes los quiere usar. Ahí estás llamado tú, ahí está incluido tu nombre. Tú como Job, tu iglesia, nosotros iglesia, somos un reino de sacerdotes, sacerdocio real y pueblo adquirido por Dios. Entonces, levanta tus manos. Esa es la función que Dios tiene para ti y el propósito. Dios no hace las cosas así como así. Para mi deleite, para mis placeres, para mi orgullo, para mis intereses, son los intereses del Rey. Son los intereses del Rey. Y Dios nos ha convidado a su mesa. Nos ha convidado a sentarnos con Él, servir con Él, recoger con Él, trabajar con Él, ser de bendición para otros. Pero créeme, como Job, dice la palabra, ya no me dio tiempo de estudiar más, pero quería ver cuál es el significado de los nombres de las hijas de Job. Porque después de que Job fue bendito y recibió todo esto de parte de Dios, tuvo hijas que eran las más hermosas de los hijos, de todas las mujeres. Y dice el nombre de cada una de ellas. Estoy seguro que el nombre significa algo, el nombre que cada una tuvo. Entonces son la obra de Dios en nuestra vida. Si tú tienes hijos, tus hijos son hermosos. Dios ama a tus hijos. Tú eres hermoso para Dios. Y las almas que no conocen a Dios son hermosas. Jesús murió por todos ellos. Y Dios quiere hablarles a través de un sacerdote que vaya y repite y lleve sus palabras, así como Cristo nos trajo las palabras de Dios. Quiere que un sacerdote vaya y le diga a esas personas sus palabras.